Bienvenidos y bienvenidas a Resiliencia Creativa en la Empresa, una nueva serie dentro de este podcast dedicado a explorar cómo la creatividad, la resiliencia y el bienestar emocional pueden transformar el entorno corporativo. Porque una empresa no es solo un sistema de procesos, sino un ecosistema humano. Y si queremos construir organizaciones resilientes, sostenibles y creativas, necesitamos empezar por cuidar la salud mental de quienes las hacen posible, las personas. En este episodio conversamos con Elena Sánchez Escobar, psicóloga clínica y cofundadora de Yes, una plataforma de bienestar emocional que ofrece asistencia psicológica, programas de prevención y psicoeducación adaptados al contexto laboral. Desde su mirada humana y comprometida, Elena nos habla del impacto real que tiene apostar por la salud emocional en las empresas, cómo mejorar la cultura organizacional, fortalece los vínculos en los equipos y crea espacios más seguros para innovar, colaborar y crecer. Buenos días, Elena. Bienvenida a Resiliencia Creativa. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme y un placer estar aquí contigo. Igualmente, me hace mucha ilusión que seas la primera invitada a esta nueva serie de Resiliencia Creativa en la empresa, porque creo que es un tema que a ambas nos apasiona Ujú. y me apetece mucho que charlemos sobre esto. Así que, si te parece, me gustaría que comenzases un poco contándonos, pues, para poner en contexto quién eres y también, pues, a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué si es? Ujú. Bueno, pues como bien has dicho, yo soy psicóloga general sanitaria, trabajo desde hace casi 20 años en salud laboral dentro de las organizaciones y en todo el abordaje de la salud mental, ¿no? Dentro de la organización. Creo que has destacado cosas que son muy importantes, ¿no? Como justamente no hay una organización sostenible, sino cuida de su capital humano. Y justo ayer hablábamos, ¿no? del recorrido que había tenido el abordaje de la salud mental en la organización, porque ha evolucionado. En los últimos 5 años ha habido una evolución y una revolución tremenda, ¿no? Pero es algo que llevamos trabajando desde hace ya muchísimo tiempo. Lo que pasa es que yo creo que ahora sí que es el momento, ¿no? De abordarlo de forma estratégica dentro de la empresa. Así que te podría decir que toda mi trayectoria profesional ha estado ligada a la organización y a la implantación de programas de salud mental dentro de la empresa. Pues la verdad es que, como bien has dicho, yo también creo que esto es algo que cada vez se le está dando más importancia, por suerte, y que las empresas lo están viendo, pues eso, desde esa perspectiva más estratégica, que al final cuidar de la salud mental no se está haciendo única y exclusivamente porque es lo que está bien, moralmente hablando, por así decirlo, sino que además es estratégicamente un punto muy clave para que las empresas sean cada vez más resilientes y más innovadoras en el mercado, ¿no, Elena? Ujú. Totalmente, porque además, por supuesto que hay obligaciones legales, ¿no? Para las organizaciones, partiendo de la base de que tienen que cuidar y velar por la salud de sus trabajadores y trabajadoras, y eso incluye, por supuesto, la salud mental. Pero la diferencia la va a marcar las empresas que quieran dar un paso más, ¿no? Es decir, que no se quieran quedar solamente en el cumplimiento legal, sino que quieran hacer un abordaje mucho más integral, ¿no? Porque al final debe hacerse de una forma holística o de una forma global. Al final, cualquier abordaje de salud mental en una persona tiene que ir de la mano con un abordaje sobre el contexto también, ¿no? Ujú. Entonces, entendemos que una persona es un ser humano en un ecosistema, ¿no? Como tú decías, y es tan importante abordar la salud mental desde el contexto organizativo, ¿no? Desde esos factores de riesgo psicosocial, como hacerlo desde el punto de vista de colectivos específicos o colectivos que sean estratégicos y, por supuesto, con el cuidado en última instancia de la persona, ¿no? Como individuo dentro de ese ecosistema. Ujú. Pero sí que es verdad que las organizaciones están dando ya pasos mucho más allá de lo que es la mera y pura obligación legal. Ujú. Sí que es verdad que creo que es muy importante destacar esto que comentas del contexto, porque desde mi perspectiva o lo que yo he observado en algunas ocasiones es que muchas empresas a lo mejor como hacen acciones súper concretas o contratan un EAP, un plan de apoyo al empleado, pero luego, sin embargo, eso está dentro del contexto de una cultura organizacional muy tóxica que al final es como estás dándome la posibilidad de ir al psicólogo para que pueda recuperarme de todo lo que estoy viviendo aquí. Y eso yo creo que es lo que no tiene ningún sentido, ¿no? No, no, por supuesto que no, porque al final es lo que estamos diciendo. Si tú pones un programa de apoyo al empleado, que explico brevemente porque tú y yo lo conocemos muy bien, los programas de apoyo al empleado, que es realmente nuestro core, ¿no? El programa base que nosotros realizamos en YES es un servicio de acompañamiento psicológico y de asistencia terapéutica 24 horas todos los días del año que se ofrece a todos los trabajadores y trabajadoras de una organización. Y es muy necesario y muy importante
porque tenemos personas que pueden estar en sufrimiento por cuestiones profesionales o por cuestiones personales, pero que va a tener un impacto brutal en su funcionalidad en el día a día, ¿no? Y hay que abordarles y hay que acompañarles. La empresa debe dar recursos a esas personas para que puedan cuidarse. Pero es cierto que no solamente en el entorno organizativo, como decía antes, en la clínica pura, no podemos entender a la persona fuera de un contexto, ¿no? Y hay contextos y hay dinámicas que pueden ser perjudiciales para la persona, y por mucho que se le den herramientas, si el contexto no cambia o el contexto no se recupera, va a ser muy difícil que esa persona pueda continuar adelante. Entonces, un programa para nosotros, ¿no? En Yes es indispensable que los programas de apoyo al empleado vengan integrados dentro de una política y una estrategia mucho mayor, ¿no? Que sea de forma transversal y que incluya, por supuesto, el abordaje de los factores organizativos y, como te decía antes, también de colectivos claves, ¿no? Como pueden ser los mandos intermedios. Sin esto va a ser muy difícil que se pueda cuidar la salud mental sin culpabilizar, ¿no? Digámoslo así, al individuo de lo que le ocurre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto y ofrecer servicios que realmente tengan sentido, porque si no, lo que tú dices, no va a servir absolutamente para nada y todo lo contrario, vamos a retraumatizar a esas personas que ya se encuentran en una situación de malestar en la que se les pone, ¿no?, encima la obligación de recuperarse porque tiene que ser suyo todo el esfuerzo y esto no es así. Es decir, que yo creo que lo que estoy entendiendo es que como que un poco la base de la pirámide sería como ese cambio cultural realmente, ¿no? Dentro de la empresa, que haya una cultura más que valide que somos seres humanos, que tenemos emociones, que sentimos, que sufrimos, que tenemos episodios dentro de la empresa y en nuestra vida que nos afectan y que a partir de ahí ya se hagan estrategias, porque sí que es verdad que yo también corrígeme si me equivoco, pero lo que he observado es un poco, al final, lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces como que esa parte emocional está como desligada de las empresas totalmente, es como aquí esto no tiene nada que ver con nosotros, eso lo dejas para tu vida personal, pero al final los seres humanos, o sea, las personas de las empresas son seres humanos que tienen una vida y dentro de esa vida, pues están experimentando cosas continuamente, cosas que les pueden hacer sentir bien o les pueden hacer sentir mal, como por ejemplo fue mi caso cuando perdí a mi hermano por suicidio, ¿no? Evidentemente es imposible que no te afecte en tu trabajo y en tu día a día que tengas una pérdida de ese tipo, y creo que es muy importante que las empresas creen esa cultura en la que a las personas se las considere como eso, como seres humanos con toda su parte emocional, teniéndola en cuenta como uno de los factores más importantes, porque además yo creo que a día de hoy es indiscutible que uno de los mayores talentos en las empresas es la parte de la inteligencia emocional de las personas que las componen, ¿no? Totalmente, al final es una competencia indispensable, ¿no? Pero yo diría que casi no solamente en el mundo laboral, sino en general, ¿no? Ese autoconocimiento y esa capacidad de autogestión. Pero aún así, como tú bien dices, al final, dentro de una organización, todos los proyectos que se realicen o esa estrategia de salud mental tiene que ir en cascada y de arriba hacia abajo. Es decir, si lo que decíamos, ¿no? Si los equipos directivos o si las cabezas, ¿no?, las puntas de lanza de esa organización no apuestan por el cuidado de la salud mental, va a ser muy difícil que eso llegue a buen puerto, ¿no? Hay veces que, y nosotros lo vemos, ¿no?, en organizaciones hay personas que escalan, ¿no?, que son motores y que son los que mueven y que son los que apuestan por el cuidado de la salud mental y terminan siendo el motor que convence al equipo directivo y que promueve ese tipo de estrategias, ¿no? Pero siempre esa comunicación y esa puesta en marcha tiene que ser en cascada y de arriba hacia abajo, no tiene que llegar desde los equipos directivos, y además tiene que hacerse entender por los trabajadores y trabajadoras. Es decir, es muy importante cómo se comunican esos programas, esos proyectos, esas estrategias, porque si no se entienden por parte de quien les va a dar uso, va a ser también muy difícil que sean exitosos. Y efectivamente, el mensaje que hay que lanzar, y yo creo que lo has marcado tú ahora, es: yo como organización te veo en tu plenitud como persona y entiendo que en ese desarrollo personal hay una gran parte de tu desarrollo que se produce aquí, en mi casa, ¿no?, que es mi organización, mi empresa, pero que puede tener que ver o no puede tener que ver con lo que está ocurriendo dentro de la organización. Una persona que está atravesando un momento de malestar, un momento de sufrimiento, es muy difícil que mantenga relaciones en el trabajo que puedan ser una comunicación asertiva,
que pueda tener flexibilidad a la hora de realizar cualquier tipo de operativa, que tenga concentración, y exigirlo no tiene ningún sentido. O sea, tenemos que entender las limitaciones y eso no nos hace peores profesionales, nos hace personas, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Y si a mí me interesa fidelizar mi talento, tengo que entender que ese talento puede atravesar por momentos de dificultad y que yo tengo que estar ahí y que le tengo que poner herramientas a su disposición para cuidarle, porque solo así ese talento va a querer seguir en mi casa. Y yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque al final el motor de las organizaciones es su capital humano. Entonces yo creo que nos alejamos ya mucho de ese modelo en el que, pues había que trabajar, ese modelo que a lo mejor era más sufridor a nivel emocional, ¿no? Más represivo, ¿no? En el que, pues aquí se viene llorado y aquí a trabajar y aquí es lo que tenemos que hacer. Yo creo que nos hemos alejado ya mucho de ese modelo y hay esta nueva generación mal llamada de cristal, porque a mí me molesta muchísimo que se le llame la generación de cristal, cuando es una generación absolutamente inteligente emocionalmente y que pone encima de la mesa su necesidad de cuidar su salud mental. Eso no puede ser cristal. Eso para mí es, porque además para mí son agua, es decir, son agua porque son capaces de mover y de erosionar, ¿no? Este ecosistema que a veces es piedra, y son ellos los que lo están cambiando y los que están poniendo esa necesidad encima de la mesa y los que están poniendo el foco en el cuidado de la salud mental, y además lo están exigiendo, cosa que me parece muy muy bien, ¿no? Entonces estamos cambiando de modelo y eso va a tener un impacto. Entonces no podemos atraer talento y fidelizarlo si no somos capaces de volver a lo mismo, de lanzarles ese mensaje de te veo, entiendo tu plenitud como persona y yo estoy aquí para cuidarla y para darte ese soporte que puedas necesitar en otro momento, porque te aseguro que es lo que va a hacer que una persona se quiera quedar en tu casa. De otra forma, el talento, a la mínima que pueda, va a moverse, está clarísimo. Sí, sí, en este sentido estaba pensando en dos cosas que quería comentarte. Por un lado, el hecho de que ya está clarísimo por estudios y todo que hay que esta nueva generación, como tú comentabas, es una generación que ya son ellos quienes eligen los trabajos en los que quieren estar y que no lo eligen en base al sueldo solamente, que es un factor importante, pero que ya el sueldo ha dejado de ser el factor más importante, sino que son pues toda esta serie de beneficios extra y de cuidados extra y de cultura, propósito, valores de la marca los que hace que ellos elijan dónde quieren trabajar. Y creo que es que ahora son las empresas quienes tienen que competir por conseguir el mejor talento en vez de al revés, como era antes, que era como el talento quien competía por entrar a la mejor empresa, quedarse ahí toda la vida. Ahora es al revés, en el momento en el que de repente tú sientes que tu empresa no te está cuidando, te vas y te vas a otra que te vaya a cuidar mejor y que te vaya a dar mejores beneficios. Y con respecto a esto que comentabas, quería mencionar como la experiencia personal que yo he tenido en ese sentido, porque ahí sí que tengo la suerte, por así decirlo, como de algunas cosas de las que hablo, no las hablo solo porque me lo sé, sino porque lo he vivido. Y es, por ejemplo, cuando a mí me ocurre esto, ¿no? Cuando pierdo a mi hermano por suicidio, que estaba en un momento súper, pues, delicado, todo lo que has dicho, ¿no? Era incapaz de concentrarme, no tenía, pues, esa capacidad de estar como haciendo varias cosas al mismo tiempo y sin embargo, por cómo yo era y por el entorno en el que estaba, que además trabajaba en un departamento de ventas con todo lo que eso conlleva, me ponía muchísima presión a mí misma, porque además siempre había sido de las top performers de mi empresa, con lo cual quería seguir ahí. No tengo que continuar, tengo que hacerlo bien, tengo que tal. Y sin embargo ahí era mi jefe quien me quitaba esa presión. Era él quien me decía, Carmen, no puedes ahora mismo, cuídate, no te preocupes si no lo consigues este año. Él era quien me quitaba toda esa presión que yo me ponía. Y a mí eso es lo que realmente me hizo poder florecer, poder evolucionar dentro de la empresa profesionalmente y aún así que de las top performers ese año, ¿sabes? O sea, pero fue gracias pues como a ese apoyo que tuve por su parte en el cual me quitaba la presión que yo me ponía. O sea, sabía leer lo que necesitaba en ese momento perfectamente. Y digo, jo, es que claro, es que al final este es el tipo de líder,
es para mí el prototipo de líder que hace que florezcan las personas dentro de las empresas. Justamente, fíjate lo que lo hablábamos al principio, ¿no? Esa detección de colectivos clave dentro de la organización, que son los mandos intermedios. Que los mandos al final son los garantes y los embajadores de esa cultura organizativa. Mm, Y hay que acompañarles, porque tienen un rol muy, muy complicado, muy complicado. Y en ese acompañamiento debe incluir esa formación para detectar a colaboradores en sufrimiento. Es decir, un mando tiene que saber cuando una de sus personas del equipo se encuentra en una situación de malestar, una situación de sufrimiento, y sobre todo hay que enseñarles qué hacer, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil acercarse a una persona y mostrar ese interés genuino, ¿no? Porque a veces los mandos tienen mucho miedo. Miedo a decir algo que pueda resultar intrusivo para la persona, que pueda resultar, oye, si le pregunto y lo toma como que me estoy entrometiendo, ¿no? Tienen muchos desafíos y hay que ayudarles y hay que acompañarles. Y hay que enseñarles a tener esas conversaciones y a mostrar un interés que realmente es genuino, ¿no? Y que sobre todo entiendan ese paradigma, ¿no? En el que una de sus mejores personas dentro del equipo se encuentra en una situación en la que tiene que parar. Y se van a encontrar con personas como tú, porque es muy común y muy habitual, ¿no? Que por esa autoexigencia, por este rol del que hemos bebido, ¿no? De productividad, de aceleración, de estar siempre al pie del cañón y no permitirnos parar, es muy difícil, ¿no? Cuando algo, nos pasa algo, ¿no? Como la pérdida en este caso de tu hermano, que te tenía que hacer parar. Tú tenías que cuidar de ti y sin embargo tu motor seguía a muchísimas revoluciones queriendo seguir siendo productiva, seguir siendo quien es, que es una reacción completamente normal, pero necesitabas una persona que te viera y una persona que te dijera, Carmen, sigues siendo tú, sigues siendo igual de valiosa, pero ahora, para que tú estés bien, necesitamos que pares. Entonces, si no hubieras tenido esa figura, ese camino hubiera sido mucho más complicado, porque probablemente no te hubieras permitido parar y no te hubieras permitido cuidarte, perdón. Por eso los mandos intermedios son una pieza clave en la organización a los que hay que acompañar y a los que hay que hacerles transmisores y prescriptores de todas las herramientas que tiene la empresa a disposición de sus trabajadores y trabajadoras, porque sin ellos va a ser muy, muy complicado. Y me alegro profundamente, Carmen, que tuvieras la suerte de tener un mando en este caso que fuera capaz de verte y que te acompañara de la mano en una situación tan compleja para ti. Pues sí, yo sí, me siento súper afortunada, desde luego, de haberme encontrado con eso porque ahora igual es más común, pero en ese momento tampoco lo era tanto realmente. Y también me encanta esto que dices de los mandos intermedios porque aparte lo veo como que están en un lugar muy estratégico dentro de la empresa, porque tienen la influencia tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Que son como ese puente que une la parte más pensante y bueno, los directivos, por así decirlo, bueno, que son quienes también tienen que comprometerse con esto, como tú decías, y que muchas veces igual, pues, no son tan capaces de verlo no porque no tengan esa capacidad, sino porque tienen tantas cosas en su agenda y en su día a día que como que a lo mejor no tienen ese espacio mental, pero como tener ahí a alguien que sean los que evangelizan hacia arriba y hacia abajo, me parece como estratégicamente me parece muy, muy clave. Justo. No, no, y precisamente por eso tiene que haber programas de desarrollo específico para los mandos, porque que es muy difícil, ¿no? Ocupar una posición de liderazgo en ese nivel de la organización, ¿no? Porque justamente lo que dices, ¿no? Tienen esa influencia hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo, pero hay veces que no se les enseña cómo ejercer bien esa influencia y están sometidos a una presión que no nos podemos imaginar, ¿no? Y muchas veces se ven muy, muy solos frente a lo que tienen que hacer, ¿no? Solos y solas, por supuesto. Y hay que estar con ellos también, ¿no? Y no tienen por qué saberlo todo. Es decir, al final nosotros, por ejemplo, cuando formamos a los mandos, ¿no? En ese acompañamiento emocional de sus equipos, en esas conversaciones difíciles, en ese abordaje del cuidado de la salud mental, ¿no? En esa conexión con las estrategias y con las herramientas que tiene la organización puestas a su disposición, al final lo agradecen muchísimo porque hay que ayudarles también a tener unos límites, ¿no? A veces, precisamente porque juegan ese rol estratégico,
tienden a querer solucionarlo todo, tienden a querer llegar a todo, ¿no? Tienden a querer tener respuestas para todo. Y a veces, pues yo imagino que cuando tú planteaste tu situación personal, ese mando probablemente no tuvo mucho que decir. Hay situaciones en las que no hay mucho que decir, porque nada de lo que diga una persona va a cambiar lo que ha ocurrido, ¿no? Cómo se siente el otro, pero sí puede acompañarle en esa gestión emocional y puede ser un soporte. Y eso, como hemos visto en tu caso, marca la diferencia. Simplemente con estar. Y hay que ayudarles en esto, ¿no? Porque a veces esa presión que ejercen, ¿no? ¿Qué le digo y cómo lo abordo y cómo le acompaño y qué puedo hacer para que se sienta mejor? Pues a veces hay que estar solamente, ¿no? Y hay otras veces que por miedo, pues mira, mejor no intervengo y así no lo toma mal y eso es un claro error. Pero si no les acompañamos, si no les formamos, si no les hacemos ver que son esos embajadores, ¿no? De esa cultura y que van a ejercer muchísima influencia hacia arriba y hacia abajo, no lo van a poder hacer. Y sobre todo si lo hacen se van a sentir muy solitos. Entonces hay que estar con ellos, lo digo, para nosotros son un eje clave, un eje estratégico dentro de cualquier estrategia de la organización. Claro, yo creo que muchas veces cuando estás en una posición de liderazgo, y sobre todo en ese tipo de posiciones intermedias, pero por supuesto en cualquiera, tienes sin querer una tendencia a entrar en modo solucionador de problemas. Y claro, en este tipo de situaciones no se trata de solucionar, se trata de validar y acompañar y ya está. Entonces, hay muchas veces que para las personas que tenemos esa mentalidad como más resolutiva y más de ir solucionando, y me incluyo ahí porque yo esto me lo he trabajado mucho también, nos es a veces difícil tener a una persona delante que está sufriendo, primero porque no nos enseñan a relacionarnos con el dolor ajeno. Yo creo que es muy complicado relacionarse con el propio dolor, pero con el dolor ajeno aún más, sin querer entrar a intentar solucionárselo o a intentar darle recetas para que no se sienta tan mal. Y, y es que esa no es la forma. O sea, es que realmente cuando una persona está sufriendo, sea cual sea la causa, lo único que necesita es lo que decías tú, sentirse visto, sentirse escuchado y sentir que hay alguien a su lado, aunque no diga nada, o aunque no le pueda decir nada, porque tampoco hay que saber qué decir. Pero un simple estoy aquí, si en algún momento necesitas hablar de esto o desahogarte, cuenta conmigo, y como ir mostrando esa presencia, muchas veces silenciosa, pero que al final es lo que a la persona le ayuda a sentirse sostenida en ese proceso. Totalmente. Mira, nosotros ponemos en marcha un programa que se llama Mental Health Mentors, que es para formar a personas dentro de la organización, ¿no? Que son personas voluntarias, pero que justamente van a ejercer ese papel, ¿no? Esa labor. Se les enseña a detectar el sufrimiento que a veces no es tan evidente, ¿no? No somos o tenemos muchísima capacidad para poder modularlo, sobre todo en el entorno laboral, y poder, ¿no? Poner una barrera y que no se nos note mucho, ¿no? Entonces, lo que pasa es que al final no hace falta verbalizarlo, se ve, ¿no? Pero hay que saber verlo, hay que enseñar a las personas a verlo y, como tú decías antes, a leer a las personas, ¿no? Entonces se les da competencias para que puedan hacer esa lectura y sobre todo para que puedan abordar pues conversaciones que pueden ser complejas o que en un momento determinado, bueno, pues pueden resultar incómodas justamente por lo que has dicho, porque eh, nadie nos enseña a relacionarnos con el dolor ajeno, no sabemos relacionarnos a veces ni con el propio, imagínate con el de los demás, ¿no? Y entonces la tendencia un poco es, pues eso, no digo nada por no molestar o no voy a decir nada a ver si voy a empeorar la situación, lo que está provocando el aislamiento de una persona que está en sufrimiento, y no hay nada más peligroso que eso, ¿no? Dejar a una persona sin red de soporte. Y parte de la formación en esa cómo abordar esa comunicación o cómo abordar esa conversación, justamente lo que se les enseña es esto, ¿no? Es decir, es que no tienes que dar una solución, y además mucho ojo con hacerlo, porque lo que a ti te funcionó un día, eso no tiene nada que ver con la otra persona. Y no puedes dar una solución porque no entiendes o no sabemos cuál es el contexto y cuál es el alcance real de lo que está ocurriendo. Pero sí puedes decir, no sé qué decirte, pero estoy aquí si necesitas hablar y necesitas que alguien te escuche. Y a lo mejor la persona en un primer momento te puede decir, mira, no, me encuentro bien y no quiero hablar. No, porque es una pregunta que siempre suele salir. Y si no quieren hablar, pues si no quieren hablar, acabas de tender un puente que va a cruzar cuando esté preparado.
Y eso es lo más importante. Y a lo mejor ahora no va a hablar, pero dentro de una semana se acuerda de que estás ahí. Y si lo necesita, lo va a cruzar. Y eso es lo más importante, ¿no? Enseñar a las personas a que estar es mucho más importante que el qué decir. Aunque estés sin decir nada, lo que tú dices, en silencio, eso es mucho más importante que lo que puedas decir. Pero hay que validarlo y hay que enseñárselo a las personas. Y justamente el decir, no pasa nada, porque poco de lo que puedas decir, volvemos a antes, poco de lo que puedas decir va a poder cambiar una situación de sufrimiento de una persona. Es que no lo vas a hacer mejor. Entonces quítate ya ese peso. Pero sí puedes llevar esa carga con él o con ella. Y no se trata de responsabilizarte de esos problemas o de las situaciones. Se trata de sostener al otro. Y sostener al otro es estar. Estar e incluso preguntar, ¿no? Quitarnos el miedo a preguntar cómo te puedo ayudar, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y a los mandos, cuando les formamos, justamente el mensaje es este. Quítate ese solucionador de problemas, ¿no? Automático que tienes y conecta a tu trabajador o a tu trabajadora con recursos. Porque es lo que tienen que hacer. Yo no te puedo ayudar, pero tenemos este recurso, puedes hacer esto, puedo adecuar tu horario de trabajo, puedo ofrecerte esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Pero digo que lo que al final está de forma transversal, para mí es el mensaje más potente y como he repetido varias ocasiones, es TVO. Para mí el mensaje más potente que le podemos lanzar a una persona es que es visto. Es visto. Y como es visto, es tenido en cuenta. Y eso, de verdad que es lo más potente que puede hacer una empresa por una persona. Y que yo creo que además eso es lo que hace que realmente esas personas luego desplieguen todo su potencial creativo dentro de las empresas y todo su talento, porque al final si tú estás poniendo pues todo de ti en tu trabajo, que hay muchas personas así, hay otras que igual no tanto, pero ¿qué fue antes primero, el huevo o la gallina? Ahí entramos en otro debate. Pero que si tú estás poniendo y no se te reconoce nunca y no se te agradece nunca, al final llega un punto en el que dices, no se me valora aquí y como que para esa rueda. Y al contrario, hay personas que a lo mejor pues no les interesa tanto, porque yo soy muy partidaria con esta tendencia que hay ahora del tema de la felicidad en el trabajo y tal, yo no creo que haya que encontrar la felicidad en el trabajo. Hay para personas que el trabajo es un medio para encontrar la felicidad en su vida fuera del trabajo y hay para otros que les gusta encontrar la felicidad y la realización en el trabajo y ambas opciones son válidas. Pero es verdad que pasamos mucho tiempo de nuestro día en el trabajo y que si podemos conseguir que ese tiempo que están ahí la persona de sí misma lo mejor, dentro de que cada día a lo mejor será una cosa diferente, y que se sientan vistos y que se sientan escuchados y que se sientan que lo que ellos hacen importa, es lo que hablábamos al principio, volvemos al principio de la conversación, va a hacer que la empresa sea mucho más innovadora, más competitiva, más resiliente y que crezca, ¿no? A nivel, pues en el mercado. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, nosotros en Yes, justo este mes trabajamos sobre la felicidad y los falsos mitos de la felicidad en la organización. Es decir, eh, ya es dentro de lo que hacemos, ¿no? De lo que hablamos un poco para aportar en ese cambio de cultura y en ese cambio o en esa desestigmatización de la salud mental, hacemos a través de una plataforma pues talleres de sensibilización, ¿no? Ayudamos a las personas pues a entender determinados procesos, a que tengan herramientas, ¿no? Porque partimos de la base de que no todo el mundo va a necesitar un psicólogo ni terapia, sino que muchas veces necesitamos respuestas e información veraz, ¿no? Y que tener herramientas para poder gestionarnos, ¿no? Y este mes, justo el taller que estábamos haciendo con uno de nuestros grandes compañeros del equipo clínico, que es Jesús Rivero, es hablar de la felicidad en el trabajo, ¿no? Y derribar un poco esos mitos, porque la felicidad es el concepto más abstracto que puede existir y perseguirlo como un objetivo organizativo para nosotros es un craso error. Es decir, no tienes que hacer a las personas felices. Tienes que darles un contexto seguro. Y en ese contexto seguro, la persona va a encontrar lo que le haga feliz. El proceso es a la inversa completamente, ¿no? Entonces, nos vamos a olvidar de las organizaciones felices. Vamos a ver, además es que en Yes subimos muchísimo de este concepto porque nos asusta mucho. Nos asusta mucho justamente por esto, ¿no? Porque se ponen unos estándares y unos criterios que son difícilmente alcanzables, ¿no?
Y lo que tiene que hacer la organización es dar ese contexto de seguridad psicológica en el que la persona puede encontrar la forma en la que de forma indirecta encuentra esa felicidad, o puede ser feliz, o puede encontrarse bien, sin más. Y ya cada uno que le llame felicidad o que lo llame como quiera. Pero tenemos que huir de ese tipo de discursos también, porque al final son muy peligrosos, ¿no? Son peligrosos en el sentido de cuando todo es salud mental, nada es salud mental. Yo vi hace poco una noticia que se había puesto en marcha un programa de mindfulness para personas sin hogar. Claro, y yo me echaba las manos a la cabeza porque es justo lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, vamos a ver. Si no tienen ni cubiertas sus necesidades básicas. Exactamente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, Dios mío? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos metiendo, ¿no? Pues es un programa de mindfulness, relajación, fruta, alimentación saludable. Vamos a dar un contexto seguro a las personas, por Dios. Es que sin eso no vamos a poder hacer nada. Y cuando el objetivo es perseguir la felicidad en el trabajo, pues nos vamos a olvidar del contexto, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Una cesta de fruta, una bici en la entrada. Pues venga, una bici en la entrada, ¿no? O sea, se desvirtualiza absolutamente todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y la salud mental es mucho más transversal y mucho más integrador que el mero hecho fugaz de encontrar la felicidad en un momento determinado, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos justamente con esa puesta en marcha de medidas y cómo las transmitimos, porque pueden tener muchísimo impacto en las personas y no para bien. Yo lo veo así totalmente también, Elena, y de hecho por eso como que el concepto sobre el que trabajo es el de la resiliencia creativa, va desde ahí, ¿no? Yo el camino que veo es seguridad psicológica, bienestar emocional. Desde ahí las personas podrán desarrollar su capacidad de resiliencia, su capacidad creativa, desplegar su talento y eso les va a llevar a la felicidad que llaman algunos, pero que a mí me gusta más llamarlo plenitud, porque me gusta mucho más esa palabra y lo que representa que la de la felicidad. Una persona que está en un entorno en el que se siente bien, se siente seguro, siente que desde ahí puede desarrollarse y desplegar su talento, va a sentirse pleno. Y esa plenitud al final se va a ver en su trabajo diario, se va a ver en sus resultados y también a su vez va a irse a otros ámbitos de su vida. Lógicamente, es que piensa que al final el desarrollo de una persona, ¿no? El área de desarrollo próximo, que es lo que llamamos, ¿no? ¿Cuál es ese potencial inmediato de una persona? Va a ser imposible que se dé si está en una situación de supervivencia. Imposible. Porque a nivel neurológico y en el sistema nervioso central la persona está en modo tengo que sobrevivir. Y si tengo que sobrevivir, mis procesos van a estar centrados en mantener a mi cuerpo sano y salvo, de la forma en la que yo pueda. Entonces, no, va a ser imposible que haya desarrollo en esa persona. Imposible absolutamente, ¿no? Entonces, lo primordial, lo que estás diciendo es un contexto de seguridad psicológica y de bienestar emocional. Esa persona no puede estar pensando, no puede tener el cuerpo en modo voy a oxigenar mis extremidades por si tengo que huir. Porque va a ser imposible que se desarrolle, ¿no? Y sobre todo porque va a perder el sentido y el significado de las cosas que puede hacer. O sea, la capacidad de pensamiento, la capacidad de planificación a nivel de funciones ejecutivas se va a ver completamente mermado, ¿no? El cómo planifico lo que tengo que hacer, la meta a la que me dirijo, la flexibilidad que tengo para hacer frente a imprevistos, es que va a estar comprometida. Total. Va a estar comprometida. Entonces, si queremos a una persona que pueda alcanzar esa zona de desarrollo próximo y que pueda crecer y llegar a todo el potencial posible, tiene que ser una persona que sepa que está segura en su entorno y que encuentra el sentido y el significado de lo que está haciendo. Y solo así va a ser una persona, como efectivamente indicas, resiliente y creativa. Es que si no, se van a priorizar procesos, como te decía, mucho más relacionados con la supervivencia, no con la creatividad y el desarrollo. La persona va a estar en un modo, pues tengo que cuidarme y de la mejor manera que pueda o sepa en ese momento. Es absolutamente una necesidad para ese desarrollo personal. La verdad que en este sentido estaba pensando que yo también tuve un caso de acoso laboral, que digo, madre mía, me ha pasado de todo, pero bueno, tuve un caso de acoso laboral y
Y es verdad que cuando ibas diciendo eso estaba pensando, literal, que es que a mí eso es lo que me pasaba. O sea, llegó un punto en el que no me atrevía ni a escribir un email sin preguntarle a mi jefe por si estaba mal o por si luego me iba a caer una bronca o por si luego me... Y entonces es como una situación de tanto bloqueo que es que, o sea, de estar antes de entrar a una reunión y que te haga el cuerpo y se te ponga así y no puedas ni siquiera estar relajada en la reunión porque estás en modo alerta de a ver lo que me va a decir, a ver cómo va a ir esto, a ver las consecuencias que va a tener. O sea, es imposible. Y es verdad que yo observo que ahora el tema este del bienestar es una maravilla que esté tan de moda y que cada vez las empresas lo tengan más en cuenta, pero es verdad que creo que hay muchas veces que se saltan muchos pasos. En el sentido en el que creo que lo primero que hay que hacer dentro de las empresas es asegurar esa base de seguridad psicológica, de una cultura que realmente valide a las personas, vea a los seres humanos, les enseñe un entorno seguro y luego ya a partir de ahí dame la semana del mindfulness, dame la bici en la entrada, dame el billar en la sala de juegos o todo lo que tú quieras. Pero si empezamos por ahí pero luego no estamos abordando otros temas que son fundamentales para que las personas puedan sentir que están en un lugar donde se sienten seguros, al final es que no tiene sentido, ¿no? No, no, justamente es lo que estábamos hablando antes, ¿no? El ejemplo que es muy bizarro, pero que es completamente real, ¿no? De dar talleres de mindfulness a personas sin hogar. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es cuando yo no te estoy dando un contexto de seguridad, pero te estoy poniendo a tu disposición herramientas deslavazadas, ¿no? Porque al final es lo que decía Seb. Es verdad que para bien o para mal, ¿no? Este desarrollo que ha habido en estos últimos años acerca del abordaje de la salud mental en la organización ha sido muy potente y necesario, ¿no? Y pone la salud mental en el centro y la pone encima de la mesa en las conversaciones y en la estrategia de la organización, pero es muy peligroso también, porque lo que decía, ya todo es salud mental y en el saco de la salud mental entra todo y de cualquier manera. ¿Y cómo se aborda la salud mental? De mil formas, tenemos mil proyectos, mil desarrollos, mil talleres, relajaciones, pues eso, frutas, alimentación, talleres de sueño. Entonces, de repente, abrumamos a la persona de cosas sin sentido, ¿no? Y que en sí mismas pueden tener muchísima utilidad, ¿no? No quiero que se me malinterprete tampoco, ¿no? Son proyectos y son acciones que pueden tener valor, pero que si no están integradas en una estrategia global, no tienen sentido. Si yo tengo no soy incapaz de gestionar emocionalmente la relación con un cliente, porque cuando en todos los trabajos hay bueno, lo que se llama trabajo emocional, ¿no? Es decir, la distancia que hay entre cómo yo me siento y lo que yo tengo que mostrar. Y a veces esa distancia es muy grande porque estoy atravesando una situación de sufrimiento, pero yo tengo que mostrar cara a mis clientes, cara a mis usuarios, cara una pose mucho más de calma, de serenidad, etcétera, y hay una distancia muy grande y eso va a tener un impacto muy potente en mí y esa distancia puede ser más pequeña con las herramientas adecuadas, ¿no? Claro. Cuanto más pequeña sea esa distancia o más pequeño sea ese trabajo emocional, más capacidad voy a tener yo para gestionar. Pero si yo me encuentro en esta situación por una circunstancia organizacional o por una circunstancia personal y lo que tengo es una cesta de fruta en la entrada, pues no tiene ningún sentido. ¿Es valioso? Claro que es valioso. ¿Que va a tener un impacto en la persona? No. Entonces ahí también entra esa segunda parte súper importante que es la de medir. Vamos a medir lo que estamos haciendo. Vamos a medir el impacto que tienen nuestras acciones en el bienestar de las personas. Porque solamente poniendo a disposición proyectos, estrategias, herramientas, si no medimos el impacto y no medimos lo que está pasando, va a ser imposible que adaptemos ese programa. Además, nosotros lo repetimos hasta la saciedad. Un programa de acompañamiento emocional tiene que ser un programa vivo. Tiene que ser un programa que esté bebiendo permanentemente de los datos de la organización, de los datos de las personas y de lo que realmente está ocurriendo y del trabajo que estamos haciendo a nivel emocional. Y ese programa tiene que estar permanentemente mutando. No puede ser fijo, no puede ser estático, es imposible. Porque los momentos de las organizaciones cambian, las personas cambian, las necesidades cambian. Entonces, no puede ser un programa estático y que se mantenga siempre de la misma forma. Entonces, hay que medir, hay que ver el impacto
Nosotros hacemos medidas pre y post tratamientos y pre-implantación del programa y post-implantación del programa para ayudar a la organización a que pueda tener medidas que le ayuden a tomar decisiones sobre esos planes estratégicos. Totalmente de acuerdo, Elena. Yo además que vengo, como mi background es en el sector SaaS, en el sector tecnológico, la parte esta de medir me parece súper importante. Obviamente que este es un sector completamente diferente y veo que es muy importante también que para las personas que llevan a cabo este tipo de planes vean la importancia de medir sin caer en todos son datos, ¿no? Porque hablamos de personas. Hay que partir de esa base. Estamos hablando de personas, los datos son un medio para ayudar a las personas, no son la estrategia ni son el fin de este tipo de programas. Y me encanta esto que digas, de esto que dices de que los son programas vivos, porque además yo entiendo que cuando se trata de hacer un cambio cultural, según la cultura va cambiando, también habrá que ir cambiando un poco la manera en que vamos midiendo todas estas cosas y que vamos, pues eso sí, midiendo y optimizando los programas, ¿no? Justamente, mira, nosotros además es algo que es súper importante. Nosotros, el equipo de psicólogos que tenemos haciendo ese abordaje terapéutico de las personas que nos llaman, hacen esa doble evaluación, ¿no? Por una parte están recogiendo datos cuantitativos de esa medida del impacto y por otra parte se recoge toda la parte cualitativa, ¿no? Y que al final, por supuesto, salvaguardando la confidencialidad, es una información muy importante para la organización y que nosotros trasladamos justamente para esto, ¿no? Para adaptar lo que está haciendo la organización al momento en el que está la cultura y el clima de esa empresa, ¿no? Porque va cambiando. Y efectivamente, como trabajamos con personas, tenemos que hacer una medición dirigida a personas, porque las organizaciones también están dirigidas por personas y tienen que entender lo que está pasando. Y explotar datos, por supuesto, es una necesidad, pero sin olvidarnos de esa parte de extracción cualitativa, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y eso tiene que ser un motor que permita a la organización ajustar sus programas de bienestar, porque lo que hoy vale a lo mejor mañana pues deja de valer y el abordaje tiene que ir desde otro sitio o la necesidad es otra. Y hay que estar ahí en el día a día y hay que trabajar de la mano con los servicios de vigilancia de la salud, con prevención, con recursos humanos, para justamente hacer un abordaje conjunto de la salud mental. Total. Pues Elena, se nos acaba el tiempo, entonces para terminar sí que me gustaría como de cierre de broche de esta conversación que hemos tenido, que igual hagas como una última frase o un último mensaje clave para quien nos esté escuchando, que se lo puedan llevar, ¿no? Como takeaway. Pues frases te diría muchísimas, ¿no? Si es verdad que últimamente lo que más repito es que si ha habido un momento para cuidar la salud mental, es ahora, ¿no? Es ahora. Entonces, que aprovechemos que podemos hacer muchas cosas, que las personas que estén dentro de la organización ocupen el puesto que ocupen, pueden ser motor de cambio, ¿no? Porque a veces no hacemos cosas porque decimos, bueno, es que diga lo que diga no va a cambiar. Sí que puede cambiar y de hecho, yo os digo, nosotros lo estamos viendo, personas únicas que cambian a una organización entera. Entonces, que no pierdan oportunidad de hacer cosas por cuidar la salud mental, de llevar a cabo pues ese impacto que pueden tener mucho y que se rodeen de expertos en salud mental para llevar a cabo esos programas que a veces pues nos encontramos que, bueno, pues lo que decimos, cuando todo es salud mental, nada es salud mental. Entonces, que se dejen acompañar por profesionales del campo y que ese, pues eso, si hubo un momento, es ahora. Pues Elena, muchísimas gracias por esta charla que me ha encantado tener contigo y esperamos también en el futuro pues que podamos volver a tener otras sobre otros tópicos y continuar a partir de aquí. Pues muchísimas gracias, Carmen. Por supuesto, para mí un placer y si podemos volver a tener la oportunidad, yo encantada de tener que conversar contigo, ya lo sabes. Genial, pues gracias Elena, hasta luego. Chao.